Un Boeing 737 de Lufthansa bautizado como Landshut despega de Palma de Mallorca con destino Frankfurt. A bordo 86 pasajeros, 5 tripulantes y 4 individuos que cambiarán el rumbo de la historia alemana. Lo que parece un vuelo más sobre el Mediterráneo está a punto de convertirse en una pesadilla que durará 5 días y recorrerá más de 10.000 kilómetros por Europa, Oriente Medio y África. En la Alemania occidental de 1977, la joven democracia alemana atraviesa uno de los momentos más oscuros desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En las calles, el miedo empieza a sustituir a la esperanza de los años de reconstrucción. En las universidades, parte de una generación nacida tras el nazismo siente que el país no ha hecho lo suficiente para rendir cuentas con su pasado. Esa rabia da origen a un grupo radical, armado y clandestino, la fracción del Ejército Rojo, también conocida como RAF. ...13 de octubre de 1977... Aeropuerto Internacional de Palma de Mallorca, España. Pasan unos minutos de la 1 de la tarde en el aeropuerto mallorquín de Son Sant Joan. Aquí, el vuelo 181 de Lufthansa comienza a dar la bienvenida a los primeros pasajeros en abordar. El vuelo 181 se trataba de una ruta habitual de Lufthansa entre Palma de Mallorca y Frankfurt, en Alemania, con pasajeros en su mayoría alemanes que regresaban a casa tras sus vacaciones en España. El trayecto previsto no supera las 2 horas y media. El avión era un Boeing 737-230C, matrícula DABCE, bautizado como Landshut en honor a una ciudad bávara. Esta versión C del 737 permitía una conversión entre pasajeros y carga, lo que le daba cierta versatilidad. Lufthansa incorporó este modelo en 1970, siendo uno de los 6 de este tipo en su flota. El avión ofrecía una configuración mixta, con capacidad para unos 100 pasajeros y dotado de sistemas básicos de navegación de la época. Lufthansa, la aerolínea de bandera de Alemania Occidental, era en 1977 uno de los grandes emblemas de la recuperación alemana de posguerra. Fundada en 1953, la compañía operaba una vasta red internacional y estaba considerada un símbolo de fiabilidad y modernidad. A pesar del contexto de amenazas terroristas, Lufthansa mantenía una política de servicio segura y prestigiosa. La fracción del Ejército Rojo, cuyos miembros están inspirados por ideas marxistas y antiimperialistas, se ven a sí mismos como combatientes revolucionarios. Su objetivo, destruir el sistema burgués. Su método, el terrorismo. Desde principios de los años 70 han cometido robos, asesinatos, atentados y secuestros. Pero es en el segundo semestre de 1977 cuando lanzan su ofensiva más violenta, en lo que la historia recordará como el Otoño Alemán. Todo comienza con el secuestro y asesinato del empresario Hans Martin Schleyer, presidente de la patronal alemana el 5 de septiembre. Lo mantienen oculto durante semanas mientras exigen la liberación de 11 de sus líderes encarcelados, como Andreas Baader y Gudrun Ensslin. El gobierno del canciller Helmut Schmidt se niega a negociar. La presión aumenta, el país entero entra en pánico. Hay controles policiales en carreteras, redadas, miles de registros sin resultado. Entonces aparece el Landshut, el vuelo 181 de Lufthansa. A los mandos del 737 se encuentra el capitán Jürgen Schumann, de 37 años, un expiloto militar condecorado. A su lado, el primer oficial Jürgen Vietor, de 35 años, también con experiencia militar previa. Completaban la tripulación 3 azafatas, Hannelore Piegler, Anna Maria Staringer y Gabriele Dillmann. A las 13:55 por fin, el vuelo 181 comienza a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Alemania.
En cabina, el capitán Jürgen Schumann y el copiloto Jürgen Vietor controlan la aeronave mientras los pasajeros se acomodan tras el despegue. Sobrevolando Marsella, un joven se levanta de su asiento. Camina hacia la cabina, saca una pistola y fuerza la puerta. Es Sohair Acache, el líder del grupo de pasajeros que se han levantado e intentan tomar el control del avión. Sohair se hace llamar Capitán Mahmoud. Irrumpe armado en la cabina de pilotos, apunta directamente al copiloto Vietor y lo obliga a abandonar la cabina. El capitán Schumann queda solo a los mandos bajo la amenaza de un arma. En la cabina de pasajeros, otros 3 secuestradores gritan órdenes en árabe y alemán, amenazan con granadas a pasajeros y tripulación y obligan a todos a levantar las manos. Comienza una pesadilla que se extenderá por más de 10.000 kilómetros. Mahmoud exige volar hacia Chipre, pero el comandante Schumann le informa que no hay suficiente combustible. Deben desviarse a Roma. El avión cambia de rumbo y comienza el descenso. El ambiente es denso. Los pasajeros no pueden hablar entre ellos. Uno de los secuestradores revisa pasaportes buscando pistas de identidades judías. A las 15:45, el 737 aterriza en Roma. Allí, los secuestradores presentan sus demandas. La liberación de 11 miembros de la fracción del Ejército Rojo, 2 palestinos presos en Turquía y 15 millones de dólares. El gobierno italiano autoriza el reabastecimiento tras ser amenazados con hacer explotar las bombas que llevaban en el interior del avión y permite que el avión despegue de nuevo. La oportunidad de intervenir se desvanece. De nuevo en el aire, el avión vuela al anochecer intentando aproximarse a Nicosia, en Chipre, pero se les advierte que no se les dejará aterrizar bajo ningún concepto. Finalmente, consiguen autorización para aterrizar en Larnaca, también en Chipre. En la cabina reina la tensión. El copiloto ha sido relegado a la cabina de pasajeros. Tras el ok del aeropuerto de Larnaca, Schumann pilota con calma aparente. De nuevo, la aeronave aterriza sin problemas a las 20:28. Un representante de la OLP, Organización para la Liberación Palestina, intenta razonar con los secuestradores por radio. Mahmoud responde con gritos furiosos rechazando cualquier diálogo. En tierra, el avión se mantiene detenido durante más de 1 hora. A bordo, nadie duerme. Las azafatas reparten agua y palabras de aliento. Finalmente, el avión despega de nuevo rumbo a Beirut, pero el aeropuerto está bloqueado. También lo están Damasco, Bagdad y Kuwait. Durante horas, el Landshut sobrevuela el desierto nocturno, rechazado por todos los aeropuertos. En Bahrein, Schumann informa de que ya no les queda más combustible. Las autoridades, primero reacias, acaban cediendo ante la gravedad del mensaje. Son ya la 1:52 de la madrugada del 14 de octubre. En estos momentos, el avión aterriza en Bahrein. Tropas rodean el aparato. Mahmoud agarra al copiloto Vietor, le pone una pistola en la sien y exige la retirada de la policía militar que rodea el avión. Una vez más, los gobiernos ceden ante la amenaza. El avión es reabastecido con lo justo para volver a salir y despegar hacia Dubái a las 3:24 de la madrugada. En este tramo, el vuelo es particularmente tenso. La noche se desvanece en un amanecer de tonos rojizos mientras el Boeing 737 se aproxima a los Emiratos. Desde el aire, los pilotos observan con horror que la pista de Dubái está bloqueada por camiones y vehículos militares. Pasan 2 horas en patrón de espera sobre el aeropuerto hasta que se quedan sin combustible y finalmente se les permite aterrizar. Los vehículos se retiran justo a tiempo. A las 5:40, el avión aterriza. El calor del desierto es asfixiante y en el interior del avión el aire acondicionado no es suficiente. Durante los 2 días siguientes el avión permanece estacionado en Dubái. Las temperaturas superan los 40 grados, el sistema de ventilación falla, no hay aire acondicionado ni sanitarios,
Los pasajeros orinan en botellas o en el mismo suelo. El hedor lo impregna todo. La comida se agota, el agua escasea. Una azafata cumple años y Mahmoud ordena traerle un pastel con 28 velas. Es un gesto grotesco, parte del teatro del terror que imponen los secuestradores. Las negociaciones no avanzan y los secuestradores comienzan a ponerse nerviosos. Suman, desde la cabina, logra pasar información a las autoridades por la ventanilla. Cuando los secuestradores lo descubren, Mahmoud promete represalias. El 16 de octubre a mediodía, 2 días después del aterrizaje, el avión despega de nuevo. En vuelo, el calor dentro del aparato es insoportable. El suelo metálico quema, no hay aire fresco. La cabina parece un horno. La ruta los lleva hacia el sur, buscando algún país dispuesto a recibirlos. Intentan aterrizar en Salalah, en la isla de Masira, en Riad, pero todo está bloqueado. Yemen del Sur es la última opción. Al aproximarse a Yemen, los controladores niegan la entrada. La pista está tomada por tanques. Suman no tiene otra opción, no hay más combustible. Realiza un aterrizaje de emergencia sobre una zona de arena paralela. A las 15:55, el avión se posa con sacudidas violentas. Los motores, llenos de arena, presentan fallos. El tren de aterrizaje está dañado. Suman habla con los secuestradores y estos le permiten bajar a inspeccionar. Camina por la zona bajo la vigilancia de soldados. Habla con un general y pide garantías para la seguridad de los pasajeros. Se demora varios minutos. Desde el avión, los secuestradores le observan. Al regresar, Mahmoud, muy cabreado, lo acusa de traidor. Lo obliga a arrodillarse y sin darle oportunidad de defenderse, le dispara en la cabeza frente a todos. El cuerpo del capitán queda tendido junto a la cabina. El 17 de octubre, pasada la medianoche, el copiloto Vietor se sienta a los mandos. Con manos temblorosas despega el Lansus rumbo a Somalia. La carrera es larga y peligrosa. El avión dañado apenas consigue elevarse. La vibración en cabina es constante, el sonido es anormal, pero el aparato se mantiene en vuelo. A las 6:34 de la mañana, el Boeing aterriza en Mogadiscio. Han pasado casi 3 días desde su salida de Palma de Mallorca. Llegan noticias desde el exterior. Las peticiones de los secuestradores están en camino. Se les comunica que han liberado a los presos que exigían como intercambio de los rehenes y el dinero pronto estará en Somalia para ser entregado en el interior del avión. Los secuestradores lo celebran. En este punto del secuestro, Mahmoud ofrece al primer oficial Vietor la posibilidad de abandonar el avión y huir, pero no a los pasajeros, los cuales se quedarán hasta que toda la información que llega esté corroborada. Él se niega. Me quedo con los pasajeros y la tripulación. Durante un día entero estarán estacionados en Somalia. Los pasajeros intentan conciliar el sueño entre suciedad, sudor, malos olores y miedo, pero el rescate ya está en camino. La operación Führersauber, Fuego Mágico en español, da comienzo en la noche del 17 al 18 de octubre. En absoluto secreto, un Boeing 707 sin luces aterrizó en Mogadiscio con 30 comandos del GSG-9 y 2 soldados de élite del ejército alemán. A su llegada, tomaron posiciones sin ser detectados. A las 2 de la madrugada, un pequeño fuego fue encendido cerca del avión, como elemento de distracción. Los secuestradores se movieron hacia la zona de la ventanilla para observar. Esa fue la señal. En cuestión de segundos, los equipos especiales asaltaron el avión desde 5 puntos: las 2 puertas principales, las alas y la escalera trasera. Rompieron las puertas con explosivos controlados y lanzaron granadas aturdidoras. Se produjo un tiroteo breve pero intenso. Mahmoud murió al instante, alcanzado por 2 disparos. Otros 2 secuestradores cayeron en el intercambio de fuego. La única mujer, Souleyan Lawes, fue herida de gravedad pero sobrevivió. 3 pasajeros y una azafata resultaron heridos, todos por balas perdidas.
Ningún miembro del comando de rescate fue alcanzado. En solo 7 minutos el avión fue asegurado. Los pasajeros comenzaron a ser evacuados uno a uno, en estado de shock. Algunos lloraban, otros se desplomaban al pisar tierra firme. El reloj marcaba las 2:12 de la madrugada. La operación había sido un éxito rotundo. Al amanecer, los rehenes y el equipo de rescate volaron a Colonia en otro avión. Allí les esperaba una multitud emocionada junto al canciller Smith. Fueron recibidos como héroes. La azafata Gabriele Dillman, que había calmado a los pasajeros cantando, fue ovacionada. El copiloto Vietor también recibió honores por su sangre fría. La operación Feuersauber pasó a la historia como una de las más exitosas jamás realizadas en una situación de secuestro aéreo. A partir de entonces, el GSG-9 sería considerado una unidad de élite global. Tan solo el comandante perdió su vida en este secuestro que duró casi 5 días. ¿Qué había pasado? ¿Cómo 4 terroristas consiguieron embarcar en el avión cargados con granadas y armas de fuego? La investigación sobre el secuestro del vuelo 181 se centró en varios frentes: la seguridad aeroportuaria, las decisiones políticas, la actuación de los gobiernos implicados y, sobre todo, el análisis táctico y diplomático de la operación. Uno de los primeros aspectos que se revisaron fue cómo 4 terroristas palestinos lograron embarcar en Palma de Mallorca con armas, granadas y explosivos plásticos sin ser detectados. En 1977, los protocolos de seguridad eran laxos, no existía control de equipaje con rayos X ni escáneres corporales. El secuestro reveló la urgente necesidad de establecer sistemas de control más rigurosos a nivel europeo. También se analizó el papel de los distintos países visitados: Italia, Chipre, Bahrein, Emiratos Árabes, Yemen del Sur y Somalia. Estos países enfrentaron la crisis con diferentes niveles de implicación. Algunos permitieron reabastecer sin intervenir, otros intentaron bloquear la pista. Alemania observó con frustración cómo su aeronave era rechazada una y otra vez por gobiernos temerosos o indiferentes. Internamente, la decisión del canciller Helmut Schmidt de no ceder ante los terroristas fue controvertida pero firme. Rechazó cualquier tipo de negociación o intercambio. Su objetivo era claro: impedir que Alemania volviese a ser chantajeada por el terrorismo. A la par, el Ministerio del Interior, la Policía Federal y el recién creado grupo de élite GSG-9 diseñaron un operativo meticuloso, basado en modelos israelíes como la Operación Entebbe. Durante 2 días, los comandos se entrenaron en una réplica exacta al Boeing 737, simulando accesos, movimientos y ataques. Se probaron explosivos, se cronometraron tiempos de irrupción y se preparó un plan en colaboración con el gobierno somalí. El componente psicológico también fue parte clave de la operación. La falsa noticia de que los prisioneros habían sido liberados y estaban en camino a Mogadiscio fue una maniobra de distracción. Permitió relajar la tensión a bordo y ganar tiempo para ejecutar el rescate. La operación del GSG-9 fue documentada y estudiada como modelo de eficiencia. Se registraron apenas 7 minutos desde el inicio hasta la neutralización completa de los secuestradores. En todo el proceso, se valoró el liderazgo del copiloto Vietor, quien se mantuvo firme incluso tras el asesinato de su compañero. Finalmente, el vuelo 181 se convirtió en un caso de estudio a nivel internacional. En Alemania, derivó a la creación de estructuras antiterroristas más sólidas y en reformas de la legislación penal para casos de secuestro. Fue un punto de inflexión en la doctrina alemana frente al terrorismo. El caso tuvo gran repercusión mediática. Los miembros de la tripulación fueron condecorados y el comandante Schumann se convirtió en héroe nacional. La aeronave Landshut fue restaurada años después como símbolo de resistencia. En el cine, el episodio inspiró películas y documentales como Mogadiscio y el complejo Baader-Meinhof. En el ámbito político, se reforzó el discurso de tolerancia cero ante el terrorismo, una doctrina que Alemania seguiría durante décadas. Gracias por acompañarme al 13 de octubre de 1977, cuando un vuelo de rutina entre Palma y Frankfurt se convirtió en un infierno aéreo. El vuelo 181 de Lufthansa no solo fue un secuestro, fue una batalla simbólica entre democracia y terrorismo, entre miedo y coraje.
El Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans se prepara para recibir al vuelo 110 de TACA. Son las 12:40 hora local y el cielo está cubierto de nubes oscuras y vientos de 20 nudos. A bordo, 45 almas, 38 pasajeros y 7 tripulantes. El Boeing 737 sobrevuela el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, atravesando un sistema de tormentas como tantos otros vuelos comerciales. La tripulación está compuesta por pilotos experimentados. El vuelo es corto, el avión está en buen estado, todo parece rutinario. Pero en cuestión de segundos, lo que parecía un vuelo ordinario se convierte en una situación desesperada. ¿Qué ocurrió realmente esa tarde en los cielos del sur de Estados Unidos? ...24 de mayo de 1988... Aeropuerto Internacional Golson, Ciudad de Belice. Son las 11:15 de la mañana en Belice. El vuelo 110 de TACA aterrizó hace unos minutos procedente de El Salvador, y actualmente la tripulación está preparando el despegue hacia Nueva Orleans, que tendrá lugar en unos 30 minutos. El vuelo TACA 110 fue programado como una operación comercial regular de pasajeros con origen en San Salvador, El Salvador, con una parada técnica en Belice y con destino final en el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans, en Luisiana, Estados Unidos. El avión era un Boeing 737-300 matrícula N75356, fabricado en 1985 y entregado a TACA en 1988, tras ser operado por Orion Airways y American West Airlines. Este 737, de 33 metros de largo, estaba equipado con dos motores CFM 56-3B1, cada uno con unas 20.000 libras de empuje. Con un alcance de 2.500 millas náuticas y capacidad para 145 pasajeros, el N75356 era un avión nuevo para TACA, con solo 10 semanas en servicio con la aerolínea. TACA, también conocida como Transportes Aéreos del Continente Americano, era una de las principales aerolíneas de Centroamérica, con base en El Salvador. Fundada en 1931, la compañía fue creciendo y consolidándose como la aerolínea de bandera salvadoreña. Durante los años 80, TACA inició un ambicioso plan de modernización de flota y expansión internacional, buscando competir con aerolíneas más grandes en rutas hacia Norteamérica. En 1988 la compañía ya contaba con una buena reputación regional y operaba rutas clave dentro de Centroamérica, el Caribe y varias ciudades de Estados Unidos. Su incorporación de aviones modernos como el Boeing 737-300 reflejaba un compromiso con la eficiencia y la seguridad. A los mandos del vuelo 110 estaba el capitán Carlos D'Ardano, una leyenda dentro de TACA. A sus 29 años había superado la pérdida de un ojo en combate y se había convertido en uno de los pilotos más respetados de la región. Su determinación y conocimiento técnico eran ampliamente reconocidos, acumulando unas impresionantes 13.410 horas de vuelo, 11.000 de ellas como piloto al mando. Junto a él se encuentra el primer oficial Dionisio López, de 48 años, también era muy experimentado, con 12.000 horas de vuelo. Completaban la tripulación 4 auxiliares de vuelo: María Ortiz, María Elena Rodríguez, Ana María de Mejía y Mariana Mejía. Por fin, a las 11:45, el 737 de TACA comienza a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y comenzaron su ascenso inicial rumbo a Luisiana. El comandante Carlos D'Ardano, acompañado por el primer oficial Dionisio López, realiza la fase inicial del ascenso con normalidad. El avión gira rumbo noroeste en dirección a Estados Unidos, cruzando el Golfo con una meteorología que en ese momento parece estable. Mientras la aeronave alcanza su altitud de crucero, el sol ilumina parte del cielo entre formaciones nubosas dispersas. La cabina de mando está en silencio, salvo por la supervisión de los instrumentos y la coordinación con los controladores aéreos estadounidenses. Pero cuando comenzaron a aproximarse al sur del estado de Luisiana, la situación comenzó a cambiar.
Una masa nubosa se forma en el horizonte. No es claramente visible y el radar meteorológico de a bordo no muestra nada especialmente alarmante. Las tormentas están presentes en el área, sí, pero el radar, una tecnología limitada para su época, no es capaz de captar con claridad el granizo seco y de alta densidad que les espera más adelante. La tripulación, confiando en el sistema, decide continuar, ya que no hay avisos de tráfico cercano que lo hayan sugerido como peligroso. Minutos más tarde, el cielo se oscurece de forma abrupta. Las nubes se espesan. El avión comienza a sufrir ligeras turbulencias. La visibilidad externa desaparece y el Boeing entra sin saberlo en el corazón de una célula convectiva activa. Instantes después, el fuselaje del avión empieza a recibir impactos. Primero suenan como gotas de agua, luego como si fueran proyectiles, golpes secos y violentos, granizo. No uno ni dos, sino una lluvia de piedras heladas que bombardea el avión de manera constante. Sin tiempo apenas para asimilar lo que estaba sucediendo, el motor número 1 se apaga. ¡Flame out! ¡Flame out!, gritó el primer oficial. Prácticamente al mismo tiempo, el motor número 2 también falla. Todo se detiene. El rugido del empuje desaparece, solo queda el silbido del viento y los golpes en el fuselaje. En cabina, Dárdano y López intentan reiniciar los motores. La situación es crítica. El avión ha pasado de ser un jet moderno a un planeador silencioso de 50 toneladas a 16.000 pies de altura. Dárdano toma el control manual. No hay tiempo para caer en pánico. Sabe que la vida de todos depende de cada decisión que tome en los próximos minutos e inicia un planeo progresivo, controlado, mientras el primer oficial intenta desesperadamente reiniciar los motores. Primero de forma automática, luego manualmente, pero nada funciona. Las auxiliares de vuelo comienzan a notar que algo no va bien. En la cabina de pasajeros, algunos se dan cuenta de que los motores han dejado de sonar. Otros simplemente perciben el descenso y el rostro serio de los auxiliares. Pero no hay caos, al menos de momento. A través del parabrisas, entre los claros intermitentes de la tormenta, aparece una mancha verde. Es tierra, y más adelante, una zona despejada. Dárdano toma una decisión arriesgada. Sabe que no puede llegar al aeropuerto. Intentará acercarse a la zona y realizar un aterrizaje de emergencia. La zona avistada por el capitán se trata de una zona de aligeramiento de agua perteneciente a la NASA, utilizada para pruebas y evacuación de agua de la ciudad. Una superficie de hierba compacta, alargada, con espacio suficiente para intentarlo. Los pilotos bajan el tren de aterrizaje manualmente. No hay flaps. Sin motores, no hay hidráulica para desplegarlos. La aeronave se acerca con mucha velocidad a la zona. El avión toca tierra con mucha fuerza. Rueda, se tambalea, pero se mantiene firme. El fuselaje vibra y finalmente se acaba deteniendo. El Boeing 737 de TACA ha aterrizado sin motores, sin pista y, lo más importante, sin víctimas mortales. El aterrizaje forzoso ocurrió a las 12:45 hora local, en el dique del canal industrial de Michoud, a 8 kilómetros al este del aeropuerto de Nueva Orleans. Los 45 ocupantes evacuaron rápidamente el avión con ayuda de las auxiliares de vuelo, quienes mantuvieron la calma durante todo el proceso. El Boeing 737 había aterrizado en un estrecho dique de hierba de 1900 metros de largo y 30 metros de ancho, rodeado de agua y pantanos, lo que hizo que la evacuación fuera un desafío. Sin embargo, las condiciones del terreno, aunque fangoso debido a las recientes lluvias, no impidieron que los pasajeros y la tripulación salieran del avión sin mayores complicaciones. A las 13:00 hora local, apenas 15 minutos después del aterrizaje, equipos de emergencia locales, incluyendo bomberos y personal de la planta de ensamblaje de la NASA en Michoud, ubicada cerca del lugar, llegaron a la zona para ayudar.
Los pasajeros fueron trasladados al aeropuerto de Nueva Orleans para recibir atención médica básica y apoyo psicológico, y muchos describieron el evento como un milagro. ¿Qué había pasado? ¿Cómo es posible que se detuvieran ambos motores en tan corto espacio de tiempo? La investigación oficial del vuelo 110 fue llevada a cabo por la FAA y la NTSB, con el apoyo técnico de General Electric, fabricante de los motores CFM56, y de Boeing, como constructor del avión. Desde el inicio, el foco estuvo puesto en entender por qué ambos motores se apagaron simultáneamente, una situación extremadamente rara. El informe reveló que el Boeing 737-300 había ingresado inadvertidamente en una célula convectiva con granizo severo, algo que la tripulación no logró anticipar debido a las limitaciones del radar meteorológico de la época. Ambos motores CFM56-3B1 sufrieron daños internos por impacto de granizo, lo que provocó la pérdida de la llama en las cámaras de combustión. Esto llevó a una detención súbita de ambos motores por flame out. El granizo ingresó en los motores con tal fuerza que deformó varias aspas de los compresores y afectó las boquillas de inyección de combustible, imposibilitando cualquier intento de reencendido. La tripulación intentó todos los procedimientos establecidos para reiniciar los motores: encendido automático, encendido manual y finalmente descenso para lograr relanzamiento con viento relativo, procedimiento conocido como windmilling restart. Ninguna opción tuvo éxito. La investigación concluyó que los procedimientos estaban correctamente ejecutados, pero que los daños físicos internos lo hacían inviable. Otro aspecto que abordó el informe fue el uso del radar meteorológico de a bordo, que en aquella época no estaba equipado para detectar estructuras de granizo seco o áreas con fuerte reflejo. Aparentemente, la tripulación creyó estar rodeando una tormenta, cuando en realidad ingresaban en el centro de una de las más activas. Esta limitación fue clave en el desarrollo del incidente. Además, se revisaron los procedimientos de diseño y certificación de los motores. El CFM56, ampliamente utilizado en la aviación comercial, no había sido sometido hasta ese momento a pruebas rigurosas de ingestión de granizo seco de gran tamaño. A raíz del incidente, se realizaron modificaciones en los protocolos de certificación de motores, incrementando las exigencias de resistencia a impactos externos. Finalmente, la actuación de la tripulación fue destacada como ejemplar. El capitán Carlos Dárdano fue reconocido por su capacidad para evaluar el entorno, tomar el control del avión sin propulsión y ejecutar un aterrizaje sin motores en una superficie no preparada, minimizando el riesgo para todos a bordo. El lugar donde se produjo el aterrizaje fue un dique de contención en una zona de drenaje utilizada por la NASA, sin uso aeronáutico. La elección de este lugar, la ejecución del aterrizaje y la ausencia total de heridos fue calificada como una maniobra de gran maestría. La NTSB cerró la investigación recomendando revisiones técnicas, entrenamiento específico en planeo de emergencia y mejoras tecnológicas en los radares meteorológicos. El caso fue documentado como una referencia en la gestión de fallos múltiples en vuelo y continúa siendo estudiado en academias de aviación alrededor del mundo. Actualmente, los motores comerciales deben pasar pruebas más exigentes de ingestión de agua y granizo. También se han implementado radares más precisos y sistemas de predicción meteorológica que permiten desviar rutas con más antelación. Los manuales de operaciones también incorporan protocolos específicos para planeos prolongados y reinicio en vuelo, algo que antes era meramente teórico. El vuelo 110 de TACA fue un milagro que desafió las probabilidades. Un Boeing 737 sin motores, 45 vidas y un aterrizaje imposible en un dique de Nueva Orleans. El informe de la NTSB señaló las condiciones climáticas extremas y las limitaciones de los motores CFM56 como causas principales, pero la pericia del capitán Carlos Dárdano marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Este incidente se convirtió en un hito en la historia de la aviación, demostrando la importancia de la preparación y la valentía en situaciones extremas.
El incidente del vuelo 110 fue cubierto en la serie Mayday Catástrofes Aéreas, titulado originalmente como Nowhere to Land. Aterrizaje forzoso en Sudamérica y sin pista de aterrizaje en España. El episodio recrea los eventos, con entrevistas a Carlos Dárdano y expertos en aviación, y analiza el flame out y la decisión de aterrizar en el dique. El informe oficial de la NTSB ofrece un análisis técnico detallado incluyendo datos del FDR y CVR. También se pueden encontrar artículos como los de la web Simple Flying, que proporciona perspectivas de la tripulación de cabina y detalles históricos del incidente. Hoy hemos viajado al 24 de mayo de 1988, a un día tormentoso que se convirtió en un milagro en Nueva Orleans. El vuelo 110 de TACA nos recuerda el valor de la pericia y la preparación de la tripulación en la aviación. Entre 1970 y mediados de la década de los 80, decenas de aviones turbohélice cruzaban el estado de Illinois, ofreciendo servicio diario entre ciudades como Jacksonville, Springfield o Mount Vernon. Ningún viaje era demasiado corto. Los usuarios preferían hacer 200 kilómetros en aviones pequeños como Beechcrafts, con espacio para tan solo 5 pasajeros, que viajar en coche. Un billete de este tipo podría rondar los $5, que al cambio hoy en día serían cerca de 20. Algunos expertos auguraban para estas compañías y aeropuertos regionales un boom enorme de usuarios venideros en las siguientes décadas. Se equivocaron por completo, y una de las grandes razones fue la escasa seguridad que ofrecían estas aerolíneas. ...11 de octubre de 1983... Aeropuerto Nacional de Springfield, Illinois, Estados Unidos. Son las 8 de la tarde cuando el vuelo 710 de Air Illinois aterriza en este aeropuerto procedente de Chicago. A bordo quedan 7 pasajeros y 3 miembros de la tripulación, listos para partir hacia su destino final en Carbondale, a unos 45 minutos de distancia. El avión ha llegado con algo de retraso respecto al horario marcado. Air Illinois comenzó a operar en 1970 con unos pocos aviones y una sola regla. Las auxiliares de vuelo no podían medir más de 1,57. De lo contrario, no podrían mantenerse de pie en las estrechas cabinas de pasajeros. Air Illinois operaba principalmente pequeños aviones biturbohélice como el Havilland Canada DHC-6 Twin Otter. En 1978, la compañía adquirió 2 turbohélices Hawker Siddeley HS-748. Uno de ellos es el que hoy nos ocupa en este corto vuelo regional. Justo en el día de hoy, Air Illinois había realizado el pago final por el avión británico de 10 años de antigüedad, fabricado por la misma empresa que construyó los legendarios Hawker Hurricanes, que ayudaron a ganar la batalla de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Se consideraba un avión resistente. El año anterior, durante un despegue en Springfield, había chocado contra un ciervo en la pista, pero solo sufrió daños menores en una hélice. Durante largos periodos, los registros de vuelo no reflejaban problemas, aunque en la práctica, mecánicos y pilotos de Air Illinois no siempre anotaban las incidencias. En lugar de registrarlas formalmente, solían confiar en conversaciones o notas escritas en pequeños papeles. De hecho, este avión había estado presentando problemas con su generador derecho, uno de los 2 que suministraban electricidad para todo, desde las luces del baño hasta los instrumentos de la cabina. Los fallos incluían niveles de voltaje excesivos y apagones intermitentes del generador. A los mandos del Hawker Siddeley se encuentra el capitán Lester Smith, de 32 años, con residencia en Carbondale, con lo que este vuelo le llevará directamente a casa. Smith era conocido por el resto de pilotos y primeros oficiales por su puntualidad, no le gustaba llegar tarde. Y pese a que la aerolínea no ejercía ningún tipo de presión sobre este tema, Smith prefería arriesgar un poco a llegar tarde, prácticas que no gustaban a algunos de sus compañeros.
Junto a él se encuentra el primer oficial Frank Tudor, de 28 años, un copiloto con poca experiencia y muy poco asertivo, o lo que es lo mismo, una persona a la que le costaba dar su punto de vista o exponer sus pensamientos. A las 20:10, aún con retraso acumulado de 45 minutos, el avión comenzó a moverse hacia su pista asignada para el despegue. El clima en Springfield era bueno, pero al sur de la capital estaba empeorando, con lluvia, niebla y una visibilidad de apenas 2 millas en Carbondale. Diez minutos más tarde comenzaron la maniobra de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Carbondale. La noche ya se hace presente, y a la altitud de ruta del avión, unos 5.000 pies, las nubes y una pequeña tormenta impiden la visión del terreno de los pilotos. Cuando tan solo habían pasado unos minutos desde el despegue, una pequeña luz roja se encendió en la zona del copiloto. Indicaba un fallo en uno de los generadores eléctricos. Vaya, parece que el generador vuelve a fallar. ¿Cuánto tendremos que esperar para que lo arreglen? Vale, de acuerdo, encárgate tú. Sí, lo aíslo para evitar problemas. El Hawker Siddeley estaba equipado con 2 generadores que proveían de electricidad al avión. No hay ningún problema si uno de ellos falla, ya que con el funcionamiento de uno podrían volar sin problemas, pero es recomendable aislarlo para no causar problemas al generador que sí queda operativo. El copiloto paró el generador derecho y continuaron su viaje, pero al poco tiempo las luces comenzaron a parpadear en la cabina. Estaban perdiendo la corriente eléctrica. ¿Qué está pasando? ¿También falla el otro generador? Me temo que para él el que siempre da problemas, el derecho, pero esta vez el que estaba fallando era el izquierdo. Bueno, de acuerdo, no pasa nada, reactiva el derecho de nuevo. El primer oficial, intuitivamente y tras haber sufrido este fallo varias veces en los últimos días, paró el generador equivocado, dejando en funcionamiento el que estaba dando problemas. Cuando intentó reactivar el derecho, se llevó una desagradable sorpresa. No se enciende, parece que algo está fallando. El capitán lanzó un aviso por radio para informar que estaban teniendo algunos problemas eléctricos. En estos momentos hacía tan solo 6 minutos que habían despegado desde Springfield. Sin generadores eléctricos, ahora el avión mantenía su corriente eléctrica a través de unas baterías que se mantenían cargadas gracias a los generadores. Estas baterías tenían una carga útil de unos 30 minutos. Capitán, ¿a cuánto estamos de Carbondale? Creo que podemos llegar en unos 35 minutos. Apaguemos todo lo que no sea necesario para gastar menos batería y podremos llegar sin problema. Después de esto, el copiloto comenzó a apagar las luces exteriores del avión y dejó a oscuras a los pasajeros. 12 minutos después del despegue, la asistente de vuelo Barbara Huffman entró en la cabina, preguntando por qué la cabina principal estaba a oscuras. «La gente quiere saber», dijo ella. «Tenemos un pequeño problema eléctrico, pero vamos a continuar hasta Carbondale», explicó el capitán. «Tuvimos que apagar todas las luces innecesarias». A partir de este momento, comenzaron a monitorear el gasto de batería que hacían cada pocos minutos. Inicialmente tenían 25 voltios, 7 minutos después estaban en 22 y a los 15 en 21. Parecía que todo estaba en condiciones para llegar a Carbondale, pero la siguiente vez que miraron, la batería había bajado a tan solo 13 voltios. ¿Qué estaba pasando con las baterías? Los pilotos no entendían ese bajón tan rápido. Capitán, así no vamos a llegar. El capitán, entonces, hizo una última llamada antes de apagar la radio pidiendo descender a 2000 pies, por debajo de las nubes, para poder volar en condiciones visuales y así apagar los instrumentos del avión.
El controlador no admitió que volaran tan bajo, ya que desaparecerían del radar, pero sí los autorizó a descender a 3000 pies. Segundos después comenzaron el descenso y apagaron la totalidad de sus instrumentos y la radio, intentando de esta manera poder llegar hasta Carbondale con la batería restante. Pese a apagar los instrumentos, algunos tan importantes como el indicador de actitud seguirían funcionando autónomamente durante unos minutos. Eso sí, sin luz alguna que les permitiera ver, así que el copiloto, utilizando una linterna, iba revisando de vez en cuando que el avión estuviera nivelado. Pese a que habían descendido a 3000 pies, aún no veían absolutamente nada, así que el capitán decidió seguir descendiendo. El vuelo continuó a oscurar durante unos instantes más, hasta que el copiloto vio en el indicador de actitud que estaban volando inclinados 6 grados a la izquierda. Capitán, corrija, vamos inclinados unos 6 grados a la izquierda. De acuerdo, corrigiendo. El capitán giró sus mandos con suavidad unos pocos grados y continuaron volando durante un minuto más. Hasta que, sin verlo venir, chocaron contra el suelo inclinados 40 grados a la derecha. El impacto fue brutal. Se arrastraron durante cientos de metros y aunque no hubo explosión de combustible, nadie pudo sobrevivir al impacto. ¿Qué había pasado? ¿Podrían haber salvado el vuelo de alguna manera? El hombre que poseía el terreno a 6 millas al noreste de Pinckneyville y a 40 millas del aeropuerto de Carbondale escuchó el avión dar 2 vueltas sobre su propiedad antes de caer, dejando un rastro de escombros de media milla de largo. Increíblemente, el avión se dirigía en dirección contraria a Carbondale cuando tocó el suelo. Los muertos incluían una madre de Springfield y su hijo de 2 años, que se dirigían a visitar a sus padres mientras su esposo, un chef, se quedaba en casa. También murieron un consultor de computadoras de Chicago, el director del Instituto de Rehabilitación de la Universidad del Sur de Illinois, un profesor del instituto, un supervisor del Departamento de Trabajo del Estado y un oficial del sindicato Teamsters. El presidente de Estados Unidos en ese momento, Ronald Reagan, estaba recibiendo elogios por su enfoque firme contra el sindicato de controladores aéreos, que se disolvió después de que el presidente contratara reemplazos para los huelguistas que abandonaron sus trabajos en contra de la ley federal. Con menos fanfarria, Reagan también había recortado el número de inspectores de la FAA asignados para mantener la seguridad de las aeronaves, a pesar de que el número de aerolíneas estaba aumentando debido a la desregulación. Los más críticos con el presidente Ronald Reagan atacaron después de que el vuelo 710 se estrellara. Resultó que Air Illinois era una infractora. Las partes eran inspeccionadas por los mecánicos antes de lo requerido para aligerar las cargas de trabajo y garantizar que los aviones no se quedaran fuera de servicio, con la documentación fechada incorrectamente para mostrar que las inspecciones cumplían con las regulaciones de seguridad. Los mecánicos ocultaban los registros de los inspectores de la FAA. Las tripulaciones de vuelo no habían recibido el entrenamiento adecuado sobre cómo manejar fallas en el generador. Cuando se les preguntó cuánto durarían las baterías en caso de una falla total del generador, los 5 pilotos de Illinois calificados para volar los Sidleys dieron 3 respuestas diferentes. La FAA, por su parte, también había fallado. Después de someterse a una cirugía de rodilla, un inspector asignado para revisar el equipo eléctrico no había visitado la aerolínea en 5 meses. El inspector asignado para reemplazarlo tampoco hizo el trabajo, diciéndole a los investigadores del accidente que no estaba entrenado ni calificado. Los inspectores de la FAA, escasos de personal, no revisaron adecuadamente la documentación. Air Illinois quedó paralizada después de que la FAA asignara 10 inspectores para supervisar a los mecánicos y pilotos. 4 meses después del accidente, el Departamento de Transporte anunció que el programa de inspección de la FAA se restauraría a los niveles de 1981 y 166 inspectores fueron contratados en 6 meses. Mientras señalaba las fallas de la FAA y los procedimientos de mantenimiento de las aerolíneas, la NTSB culpó del accidente al capitán Smith, quien debió haber regresado a Springfield minutos después del despegue,
cuando descubrieron que el generador operativo había sido aislado y no se podía volver a conectar. Air Illinois reanudó sus vuelos un par de meses después de entregar su licencia operativa, pero no por mucho tiempo. La aerolínea salió del negocio 6 meses después de la tragedia y terminó en bancarrota. El aeropuerto de Plainfield, en Everett, Washington, se prepara para un vuelo más. Alrededor de las 18:30 hora local, 79 pasajeros y 5 tripulantes abordan un Embraer 175 de Alaska Airlines, el vuelo 2059, rumbo a San Francisco. Familias se despiden, el equipaje se carga y en la cabina los pilotos ajustan los últimos detalles para un trayecto rutinario de 1 hora. Pero esta noche, algo extraño se gesta a bordo. Un hombre en el asiento auxiliar del cockpit guarda un secreto que cambiará el destino del vuelo. ...22 de octubre de 2023... Aeropuerto Internacional de Seattle-Plainfield, Washington, Estados Unidos. Son las 6 de la tarde, y aquí, el vuelo 2059 de Alaska Airlines, operado por Horizon Air, espera para poder salir rumbo a San Francisco. Este aeropuerto, más pequeño que Seattle-Tacoma, es un hub secundario para vuelos regionales, con una terminal moderna inaugurada en 2019. El itinerario conecta Everett con San Francisco, 1.200 kilómetros al sur, una ruta popular para viajeros y empleados de Boeing cuya planta está muy cerca. El avión es un Embraer 175, matrícula N660QX, entregado a Horizon Air en mayo de 2021. Este jet regional, de 26 metros de largo, tiene 2 motores General Electric CF34-8E, con 14.200 libras de empuje cada uno. Además, tiene capacidad para 76 pasajeros en configuración estándar. Con solo 2 años de servicio y unas 5.000 horas de vuelo estimadas, estaba en perfectas condiciones, revisado el 20 de octubre de 2023. Horizon Air, filial de Alaska Air Group desde 1986, opera 47 E-175 en 2023. Mientras Alaska Airlines, fundada en 1932, lidera el noroeste de Estados Unidos con una flota de 314 aviones y 100 destinos. En 2023, Alaska transportó 44 millones de pasajeros, manteniendo una sólida reputación. En la cabina, el capitán y el primer oficial cuyos nombres no se han revelado por política de Horizon Air. El capitán tiene más de 10.000 horas de experiencia y el primer oficial unas 3.000, ambos certificados para el E-175. En la cabina trasera 2 asistentes de vuelo, con un promedio de 5 años en la aerolínea, atienden a 79 pasajeros, 74 adultos y 5 menores. Acompañando a los pilotos en el jump seat del cockpit, Joseph David Emerson, de 44 años. Un piloto fuera de servicio de Alaska Airlines que viaja como pasajero autorizado. Con 20 años en la aviación, Emerson comenzó en Horizon en 2001, pasó a Virgin America en 2012 y tras la fusión de 2016 ascendió a capitán en Alaska en 2019. Casado, con 2 hijos, vive en Pleasant Hill, California. Joseph Emerson enfrenta algunas sombras personales. Días antes del vuelo, el 19 y 20, vuela como capitán desde San Francisco a Everett, su último servicio antes de un descanso. El día 20 se reúne con amigos en Seattle para honrar a un colega fallecido, su mejor amigo y padrino de boda. Consumen hongos psilocibios ilegales en Estados Unidos. Y aunque pasan 48 horas desde que lo hizo, Emerson no ha vuelto a dormir nada en las últimas 40 horas.
certificado médicamente por la FAA en septiembre de 2023, oculta su depresión tras la muerte de su amigo temiendo perder su licencia. En el día de hoy, sube al Jumpseat para volver a casa. A las 18:30, el vuelo 2059 comenzó su carrera por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su ascenso a 31.000 pies, su altura de crucero. La ruta sigue el corredor I-5, un trayecto de 1 hora y 15 minutos a 400 nudos, unos 740 km por hora. A las 18:45, el Embraer cruza Olympia, en Washington, sin incidentes, con un cielo despejado y vientos ligeros del oeste. En la cabina, el capitán y el primer oficial monitorean los instrumentos, mientras Emerson, en el Jumpseat, observa en silencio. A las 18:55, cerca de Kelso, el avión sigue volando tranquilo. Pero entonces, Emerson rompe la calma. «No estoy bien», dice quitándose el headset y arrojándolo contra el suelo. Los pilotos, extrañados, se preocupan por su compañero. ¿Qué pasa, Emerson? Llevas todo el viaje en silencio, ¿estás bien? Quiero despertar. Cinco minutos después, Emerson se levanta de su asiento y se lanza contra la consola central superior de la cabina intentando agarrar las manijas de extinción de incendios de los motores. A 31.000 pies, volando sobre Oregón, el vuelo 2059 enfrenta una gran crisis de seguridad. Los pilotos le intentan detener, comienzan a pelear con él intentando agarrar sus manos. Pero Emerson se las apaña para conseguir activar las T-handles del sistema antiincendios, diseñadas para cortar el combustible a los motores. Ambos motores dejarán de funcionar en 30 segundos. Pero los pilotos reaccionan al instante. El capitán lo sujeta y el primer oficial resetea las válvulas. El motor izquierdo hace un amago de parar, pero no se apaga. Emerson es sacado del cockpit tras una intensa pelea de 30 segundos. Las asistentes lo esposan con bridas y lo sientan atrás. Pero la trifulca no queda ahí. Emerson se vuelve a levantar y se lanza contra una puerta de emergencia intentando abrirla. Un asistente de vuelo lo detiene y lo vuelve a sentar, ahora vigilado muy de cerca. Los pilotos declaran una emergencia y 25 minutos después consiguen aterrizar en Portland, con las 84 personas que viajaban a bordo ilesas. 30, 20, 10. Los pasajeros, confundidos, ven a Emerson esposado mientras salen del avión. A las 19:30, 10 policías suben a bordo y lo arrestan. Él no se resiste. Los 79 pasajeros y 4 tripulantes restantes desembarcan a las 19:45 y son trasladados a otro E-175 que llega a San Francisco a las 22:00. El N660QX queda en tierra esa noche, inspeccionado por la FAA y devuelto al servicio el 23 de octubre. Emerson es llevado a la comisaría de Portland, donde confiesa a la policía: «Pensé que estaba soñando». Las cajas negras, extraídas el 23 de octubre, se envían a la NTSB en Washington, D.C. ¿Qué había pasado? ¿Intentaba Emerson acaso estrellar el avión? La NTSB inicia la investigación el 23 de octubre de 2023 bajo el anexo 13 de la OACI, con apoyo del FBI y la FAA. El informe preliminar, publicado el 6 de noviembre, detalla el incidente. A las 19:00,
Emerson intentó activar las T-Handles a 31.000 pies, 30 minutos tras el despegue. La FDR muestra un corte parcial de combustible al motor izquierdo por 5 segundos, corregido por el primer oficial casi al instante. La CVR captura sus primeras palabras: "No estoy bien". Y después su enigmática frase: "Quiero despertar". No hay fallos mecánicos. El E-175, revisado el 20 de octubre, estaba operativo. La NTSB concluye que el incidente fue un acto humano deliberado, no un accidente técnico. El FBI interroga a Emerson esa misma noche. Él admite haber consumido hongos psilocibios 48 horas antes, con amigos, en Seattle, tras volar como capitán el día 19. Dice no haber dormido nada en 40 horas y sentirse atrapado en un sueño. Un médico carcelario diagnostica un posible trastorno de percepción persistente por alucinógenos, con efectos residuales hasta el 26 de octubre, aunque no se realiza un test de drogas inmediato. Pero la NTSB descarta intoxicación activa. Los hongos se metabolizan en 24 horas según expertos. Su certificado médico FAA, vigente desde septiembre de 2023, no reportaba problemas mentales, pero Emerson ocultó su depresión tras la muerte de un amigo, temiendo perder su carrera. El 24 de octubre es acusado de 83 cargos de intento de homicidio y otros 83 de peligro imprudente. Uno por cada persona a bordo, más otro cargo por poner en peligro una aeronave. El 5 de diciembre, un gran jurado reduce los cargos a 83 de peligro imprudente y un delito grave por poner en peligro el avión, descartando intento de homicidio por falta de intención letal. El 7 de diciembre, Emerson sale bajo fianza de $50.000, con juicio pendiente para 2024. La FAA suspende su licencia el 23 de octubre. Alaska Airlines lo despide 2 días después. El informe critica la política de Jamsit. Emerson pasó el chequeo de Horizon sin mostrar alteración visible, pese a su estado mental. Factores contribuyentes incluyen la falta de protocolos FAA para detectar salud mental en pilotos fuera de servicio y la presión cultural de ocultar problemas psicológicos. La NTSB recomienda revisar las políticas de acceso al Jamsit y las reglas de certificación médica, que prohíben antidepresivos comunes. El incidente, evitado por la rápida acción de la tripulación, expone vulnerabilidades en la aviación. Un piloto en crisis, con acceso al cockpit, casi provoca una catástrofe con 84 vidas en juego. Tras su arresto, Joseph Emerson y su esposa Sarah Stretch hablaron con la NBC el 26 de octubre de 2023, y él se abrió más en Light to Fly, programa de New York Times en agosto de 2024. No era mi Joe, dijo Sarah temblando en la Corte Federal de Portland. Luchaba contra la depresión tras perder a su mejor amigo, pero este no era él, nunca haría daño a nadie. Emerson, esposado, asintió. No quería lastimar a nadie. Pensé que estaba atrapado en un sueño, que debía despertar. Además, en el documental detalló: me sentía perdido, como si no fuese a llegar nunca a casa. Tiré las manijas para poder salir de esta pesadilla. Además, su mujer también añadió que temía perder su trabajo si pedía ayuda. Ambos pidieron reformas. Los pilotos necesitan apoyo, no estigma, dijo Emerson, buscando redención tras 45 días preso. Algunos culpan a Horizon por no detectar la crisis de Emerson en el chequeo, otros a la FAA por reglas que desalientan buscar ayuda mental. Teorías sugieren que los hongos lo afectaron más de lo admitido, pero expertos descartan efectos tras 48 horas sin un test positivo. Alaska Airlines, mientras tanto, defiende a su tripulación. Actuaron impecablemente.
Los pasajeros demandaron a Alaska en noviembre de 2023, alegando negligencia. El caso reaviva críticas al sistema de salud mental en la aviación, comparándolo con el Germanwings 9525, pero sin víctimas fatales aquí. Alaska Airlines refuerza entrenamientos de tripulación tras el incidente. La FAA inicia una auditoría en noviembre de 2023, pero no cambia reglas hasta 2025. El caso impulsa el debate. La ALPA pide más apoyo psicológico para pilotos. No hay víctimas, pero el vuelo 2059 subraya la fragilidad de confiar en humanos bajo presión sin redes de seguridad. 20, 10, El vuelo 2059 no cayó, pero reveló grietas en la aviación. Emerson, un piloto roto, casi apaga los motores a 31.000 pies, detenido por héroes anónimos en el cockpit. ¿Fue un lapsus mental o un sistema que falló al no verlo venir? 84 vidas se salvaron, pero el costo fue alto. ¿Qué piensas? ¿Cómo protegemos el cielo sin perder la humanidad? Déjalo en los comentarios. Light to Fly, publicado en agosto de 2024, explora el caso de Emerson y la salud mental en pilotos. Mayday no ha cubierto el caso aún, pero se espera un episodio en 2025 que hable sobre este vuelo. Artículos en The New York Times y CNN detallan exhaustivamente el incidente. Gracias por volar conmigo al 22 de octubre de 2023. Si te ha gustado esta historia y no quieres perderte las siguientes, deja un like, suscríbete y activa la campana. El vuelo 583 de China Eastern Airlines, un moderno McDonnell Douglas MD-11, avanza sobre el Pacífico en plena noche. Los pasajeros duermen ajenos a cualquier peligro, mientras la cabina está tranquila bajo el suave control del piloto automático. Pero de pronto, algo inesperado sucede en la cabina de mando. Un movimiento inadvertido del piloto desata una secuencia de eventos que llevará al avión a límites que ningún pasajero podría imaginar. La tranquilidad nocturna se convierte rápidamente en un escenario caótico, desafiando la destreza de los pilotos y poniendo en riesgo la vida de cientos de pasajeros. ...6 de abril de 1993... Aeropuerto Internacional Hongqiao, Shanghái, China. Son las 7 de la tarde en Shanghái y aquí el vuelo 583 de China Eastern Airlines aterrizó hace unos minutos procedente de Beijing. El vuelo 583 cubría la ruta Beijing-Shanghái-Los Ángeles y tiene previsto despegar en menos de una hora para cruzar el Océano Pacífico en un vuelo que puede llegar a tomar entre 11 y 14 horas dependiendo de los vientos en ruta y otros factores operacionales. El avión es un MD-11, un avión de fuselaje ancho desarrollado por McDonnell Douglas, destacado por su capacidad para vuelos transoceánicos y su avanzada tecnología para la época. Equipado con 3 motores turbofan, este avión es reconocido por su sofisticado sistema automatizado de vuelo y por innovaciones como la estabilización longitudinal asistida. Su diseño eficiente y sistemas modernos fueron clave para su éxito comercial en vuelos internacionales de larga distancia. Fundada en 1988, China Eastern Airlines es una de las 3 aerolíneas estatales más grandes de China, junto con Air China y China Southern Airlines. En 1993, la aerolínea estaba en una fase de expansión internacional, operando rutas transpacíficas con aeronaves modernas como el McDonnell Douglas MD-11. Sin embargo, su historial de seguridad ha sido objeto de escrutinio, con varios incidentes registrados en las décadas de 1990 y 2000. A bordo del vuelo 583 se encuentran 235 pasajeros, 4 miembros de la tripulación de vuelo y 4 pilotos de relevo, además de 12 auxiliares de vuelo. A los mandos del MD-11 se encuentra un capitán de 42 años cuyo nombre no ha trascendido y que actuará como supervisor sentándose en el lado derecho. Su experiencia era de 8.535 horas de vuelo, 1.341 de ellas en el MD-11.
A su lado, en el asiento del comandante, un primer oficial de 43 años que acumulaba 9.714 horas de vuelo totales, 199 de ellas en aviones de este tipo. En la cabina de pilotos también viajaban un ingeniero de vuelo y un operador de radio, ambos sin detalles específicos personales y de experiencia. La jefa de cabina era Lee Na Lee, que junto a 11 auxiliares de vuelo más hacían un total de 20 miembros de la tripulación. Son 255 los ocupantes del MD-11 a unos minutos de salir hacia Los Ángeles. A las 19:50, por fin, el MD-11 de China Eastern comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su ascenso hacia los 33.000 pies que serían su altitud de crucero. Son ya aproximadamente la 1 de la madrugada, hora estándar de Hawái. El MD-11 de China Eastern Airlines vuela tranquilo a 33.000 pies sobre el Pacífico. Han pasado poco más de 5 horas desde que despegó de Shanghái con destino a Los Ángeles. El cielo está despejado. Dentro de la cabina, las luces tenues invitan al descanso. Muchos pasajeros duermen, otros leen o escuchan música en sus asientos. La cabina transmite serenidad. En el cockpit, la situación también parece estable. El primer oficial sentado a la izquierda está al mando. A su lado, en el asiento derecho, el capitán observa y asiste. Hasta que el capitán repara en algo inusual en su pantalla de vuelo. Un segundo valor de Mach ha aparecido debajo del valor habitual de 0.82. El nuevo número indica 0.728, una anomalía que no debería estar allí. Decide actuar. Primero desactiva y vuelve a activar el control de velocidad del piloto automático, pero nada cambia. Luego, inclina su cuerpo hacia adelante y comienza a teclear directamente la MCDU número 2, ubicada en el pedestal central. Lo hace de forma automática, sin notar que su mano está muy cerca de la palanca de flaps y slats. Esa palanca, por diseño, tiene un mecanismo conocido como Extend Bias. Si no está completamente asentada en su posición de retraída, tiende a desplazarse hacia la posición de extensión. Y esto es exactamente lo que ocurrió mientras el capitán introducía y verificaba datos. Sin que nadie lo perciba, comienza el despliegue de los slats del MD-11. La aeronave, que vuela en estos momentos a 296 nudos, está realizando un lento giro a la derecha. En ese momento, los slats interiores se despliegan en 3 segundos. Poco después, los exteriores también comienzan su extensión. En este instante, el avión comienza a responder a la activación. El cabeceo hacia arriba es inmediato. La aeronave sube bruscamente, el ángulo de ataque se incrementa a 5 grados y el avión entra en una condición inestable. Los pilotos aún no entienden qué pasa y el stick shaker se activa, advirtiendo de una inminente pérdida de sustentación. Al instante, una alarma de Slat Over Speed suena en cabina, mientras la aceleración vertical sube a 1,5 Gs. Todo está ocurriendo en cuestión de segundos. El capitán, al darse cuenta de la situación, empuja con fuerza la palanca de slats a la posición de retraída. Pero es demasiado tarde. El sistema ya ha sobrepasado el punto de no retorno. La extensión no puede cancelarse. Una vez que el ciclo de extensión comienza y se supera un punto mecánico y temporal, el avión completa automáticamente todo el ciclo, sin importar que la palanca haya sido devuelta a la posición de retraída. En total, el sistema necesita 11 segundos para completar la extensión. El piloto automático se desconecta. En ese instante, el capitán toma el control manual. Aplica presión hacia adelante sobre la columna de control para contrarrestar el cabeceo. La fuerza que ejerce el capitán sin piloto automático convierte su movimiento en un cabeceo violento hacia abajo. Comienzan las oscilaciones. La primera sacudida lanza el MD-11 a un ángulo de menos 5,6 grados.
Pasajeros sin cinturón son impulsados hacia el techo. Comienzan a escucharse decenas de gritos. Los objetos vuelan y golpean a los pasajeros y miembros de la tripulación. En la segunda oscilación, el avión intenta recuperar altura, pero vuelve a caer con fuerza. La tercera es la peor. El cabeceo alcanza los menos 24,3 grados. Las luces de cabina parpadean. Algunos asistentes de vuelo intentan ayudar, otros ni siquiera pueden moverse. La gente choca contra compartimentos, reposabrazos y ruedan por el suelo. En cuestión de segundos, la aeronave desciende más de 5.000 pies totalmente descontrolada. Para entonces, el capitán toma una decisión crítica. Reduce el rango de movimiento del elevador. Es decir, en lugar de luchar contra cada oscilación con fuerza, amortigua la respuesta de los controles. Y parece que funciona. Poco a poco, las oscilaciones pierden fuerza. El avión comienza a nivelarse. La velocidad ha aumentado hasta 364 nudos, activando una nueva alarma, Overspeed. Pero en este punto, todo lo que importa es recuperar la estabilidad. El avión por fin regresa a los 33.000 pies. Han pasado 94 segundos desde la primera anomalía. El piloto automático número 2 se activa. El silencio se instala de nuevo, pero la tensión en la cabina es palpable. Hay heridos, algunos de gravedad. La tripulación sabe que no pueden continuar hasta Los Ángeles. A la 1:23, el operador de radio contacta con ARINC. Inicialmente reporta un pasajero enfermo, pero un minuto después corrige. Se trata de varios pasajeros heridos graves debido a turbulencias severas. Acto seguido, declara emergencia. Oakland ARTCC autoriza el desvío inmediato a la base aérea de Semia, en las Islas Aleutianas. El avión vuela durante 2 horas más. Durante ese tiempo, la tripulación realiza un vaciado controlado de combustible para reducir el peso de la aeronave. La coordinación con tierra es constante. A bordo, los heridos reciben atención básica de los tripulantes disponibles. A las 3:29, el MD-11 de China Eastern se alinea con la pista 28 de Semia bajo condiciones nocturnas. La aproximación por ILS es estable. El avión toca tierra suavemente. Por fin, el vuelo 583 se detiene. El desastre ha sido evitado, pero el daño físico y psicológico quedará marcado para siempre. El silencio a bordo es sepulcral, pero rápidamente es reemplazado por llantos, quejidos de dolor y llamadas de auxilio. La violencia de las oscilaciones ha dejado un saldo trágico. 2 pasajeros han muerto a causa de los golpes sufridos al ser lanzados contra el techo y los compartimentos superiores. Otros 149 ocupantes, incluyendo varios miembros de la tripulación, presentan heridas graves, fracturas, lesiones internas, cortes profundos. Muchos de ellos estaban sin cinturón cuando el avión se desestabilizó. Aproximadamente 102 personas más resultan con heridas leves, la mayoría por impactos menores o traumatismos por el movimiento del avión. Tan solo 2 de los 255 ocupantes salen completamente ilesos. Entre los heridos se encuentran 7 de los 12 asistentes de vuelo, sorprendidos durante el servicio en cabina. El informe posterior destacará un factor determinante. Muchos pasajeros no llevaban el cinturón abrochado, una simple medida de seguridad que, de haberse seguido, pudo haber cambiado dramáticamente el balance humano de esta noche sobre el Pacífico. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el MD-11 entró en ese ciclo de oscilaciones tan peligroso? La investigación del accidente del vuelo 583 de China Eastern Airlines fue llevada a cabo por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, NTSB. Se desplegó un minucioso análisis técnico que incluyó la revisión exhaustiva del diseño del sistema de control de SLAT del MD-11.
Este análisis reveló que el sistema presentaba un grave defecto en la forma en que la palanca podía ser desplazada accidentalmente, desencadenando un despliegue no deseado durante vuelos en crucero. Las simulaciones y pruebas realizadas durante la investigación mostraron que incluso ligeros contactos accidentales podrían activar los slats, produciendo cambios severos en la estabilidad aerodinámica de la aeronave. Además, la investigación documentó varios incidentes previos similares en aviones MD-11, señalando claramente que este problema no era un incidente aislado sino un patrón preocupante en la flota global de MD-11s. Los investigadores también analizaron la respuesta inicial de la tripulación durante el incidente. Se determinó que aunque la reacción del capitán fue apropiada y rápida, la falta de entrenamiento específico sobre cómo manejar adecuadamente situaciones críticas de pérdida de estabilidad en altitud elevada contribuyó significativamente al incremento de las oscilaciones y la gravedad del incidente. Además, el análisis reveló fallos en los sistemas de grabación del avión. Tanto el grabador de datos de vuelo FDR como el grabador de voz de cabina CVR presentaron problemas técnicos, complicando la reconstrucción exacta de los hechos iniciales. Esta situación motivó recomendaciones específicas para mejorar la fiabilidad de estos sistemas críticos. La NTSB también revisó las lesiones sufridas por los pasajeros, concluyendo que muchas de las heridas podrían haberse evitado si los pasajeros hubieran llevado sus cinturones de seguridad abrochados en todo momento durante el vuelo. Finalmente, el informe detallado de la NTSB resultó en una serie de recomendaciones fundamentales dirigidas tanto a Douglas Aircraft Company como a las aerolíneas operadoras del MD-11. Entre estas recomendaciones, destacó la urgencia de rediseñar la palanca de control de slats y flaps para evitar activaciones accidentales, además de un cambio significativo en los protocolos de entrenamiento de pilotos que incluyeran escenarios críticos como los vividos en este accidente. Las conclusiones y recomendaciones generaron cambios significativos en los procedimientos operacionales y de seguridad, asegurando una mayor conciencia y preparación para situaciones críticas similares en vuelos futuros. China Eastern Airlines continúa operando como una de las principales aerolíneas de la República Popular China, con base en Shanghái. Tras el incidente del vuelo 583, la compañía implementó reformas en sus programas de entrenamiento y revisó sus procedimientos de seguridad operacional. A día de hoy, cuenta con una flota compuesta principalmente por aviones Airbus y Boeing. En cuanto al McDonnell Douglas MD-11, su carrera comercial fue limitada. A pesar de ser tecnológicamente avanzado para su época, nunca alcanzó el éxito esperado. Las aerolíneas fueron abandonando progresivamente este modelo en favor de aviones bimotores más eficientes como el Boeing 777 o el Airbus A330. Hoy, el MD-11 solo opera en versiones de carga con compañías como FedEx y UPS, y ha desaparecido prácticamente del transporte de pasajeros. El caso del vuelo 583 de China Eastern Airlines demuestra cómo un pequeño gesto inadvertido puede desatar un episodio de caos absoluto en una aeronave de última generación. Aunque no terminó en tragedia total, dejó un fuerte mensaje para la industria. Incluso los sistemas más modernos pueden fallar si el diseño no prevé lo inesperado. Para los que queráis profundizar más en este caso, entender el contexto técnico o incluso ver cómo ha sido representado en libros y documentales, aquí os dejo una recopilación de fuentes oficiales, material de lectura y contenido audiovisual. Algunas de estas referencias han servido como base para este vídeo y otras pueden complementar vuestra visión sobre lo ocurrido a bordo del vuelo 583. Inadvertent in-Flight Slat Deployment, un libro de 98 páginas que analiza en profundidad el incidente del vuelo 583, basado en el informe de la NTSB, disponible en formato físico y digital. Airframe, punto crítico, de Michael Crichton, 1996. Novela de ficción inspirada en parte por el incidente del vuelo 583 y el vuelo 593 de Aeroflot. Explora temas de seguridad aérea y la industria de la aviación. Mayday Catástrofes Aéreas, episodio Caos en cabina. Episodio de la serie documental que recrea el incidente del vuelo 583, incluyendo entrevistas y análisis de expertos. Simple Flying, A Cabin Crew Perspective,
artículo que ofrece la perspectiva de la tripulación de cabina durante el incidente. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con otros apasionados de la aviación.